Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto poder saludarles, desearles lo mejor de parte de Dios para usted en estos días. El Señor le esté dando de su gracia, esté, les, le tenga con buen tiempo, con mucha bendición de Dios. Queremos invitarle entonces a que tengamos un buen tiempo ahora. Vamos a compartir el estudio de hoy que tiene por título Jesús, Señor de la cosecha. Vamos a estar hablando de la disposición de trabajar en la obra del Señor, la cosecha. El Señor nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto sea abundante, dar fruto de fe. Y para ello tenemos varias escrituras que nos hablan de la semejanza que el Señor hace acerca de la obra de Dios con las siembras. Dice, a vosotros parece que falta para la cosecha, y yo digo que los campos ya están blancos. Él le hace una comparación con los campos. Era tiempo en que estaban los campos sembrados, pero no era tiempo de cosecha aún. Pero él le dice, yo digo que los campos están blancos, pero él está hablando ahora de la predicación de la palabra. Hace un paralelo y hace también diciéndoles que ya es el tiempo, no hay que esperar más porque los campos están blancos ya para recoger el fruto de ella. Esta es de la siembra. También hace la semejanza diciendo que salió el sembrador a sembrar la semilla y una cayó entre pedregales, una a orilla del camino, una entre espinos y una cayó en buena tierra. Y esa produjo a 60, a 30, 60 y a 100 por uno. Así produjo la tierra, el fruto de esa semilla. Y entonces podemos ver aquí la comparación que hace el Señor de acuerdo a la siembra de la palabra. Entonces Él nos invita a que nosotros también estemos dispuestos a trabajar la obra de Dios, no solo a ir a buscar la bendición de Dios, sino la bendición de Dios está en trabajar en su obra. Aquel que trabaja recibe salario. Vamos a ir para ello a Mateo capítulo 20 y vamos a leer en el verso 1, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario el día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió pues otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Amén. Entonces el Señor aquí hace la comparación en el reino de los cielos a un padre de familia que tiene una viña, pero tiene que recoger el fruto de ella y para ello tiene que contratar obreros. Vamos entonces a pedir al Señor la bendición para tener un buen tiempo con esta lección. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo damos gracias porque podemos apartar un tiempo, Señor, con nuestros hermanos y compartir, Señor, la enseñanza y ser en esta hora abrigados, cubiertos con el Espíritu Santo, llenos de gozo, sanidad por tu palabra, porque la palabra produce sanidad, porque tu Santo Espíritu produce el gozo, la plenitud, el contentamiento. Yo ruego, Señor, por los hogares, reciban en esta hora bendición de Dios por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener un buen tiempo, Señor. Pedimos su bendición ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios Santo. Entonces, tenemos aquí un tiempo para
apartarnos a ver la enseñanza para hoy de nosotros. ¿Qué nos dice? Nos dice que eh, el Señor necesita obreros. Hace el paralelo con la obra del Señor. Y para ello vamos a ver que hay algunos objetivos en esta lección. El primer objetivo es que recordemos que Dios nos ha llamado para ser testigos de su poder, de su obra, de su gloria, de su palabra. Y para ello necesitamos dar testimonio al mundo que nos rodea, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la vecindad, en el lugar que estemos, dar testimonio para que la semilla sea esparcida y alguna va a caer en buena tierra y va a producir, va a dar fruto. Entonces el primer objetivo es que recordemos que Dios nos ha llamado a ser testigos, testimonio, a dar testimonio de su obra. Que comprendamos el segundo objetivo, que Él nos puede usar como instrumentos ganadores de alma, nos puede hacer ganadores de alma. A veces uno no se considera un ganador de alma. Entonces debemos disponernos a creer que Dios nos puede hacer ganadores de alma. El Señor puede en nosotros producir un fruto abundante de cosecha de esta mies, porque los campos están blancos, están listos para la cosecha. Entonces tenemos 3 preguntas introductorias, como en todos los estudios, y dice la primera pregunta, y si la mies, dice, si la mies es mucha, ¿por qué piensa usted que Dios no envía más obreros a cosechar almas? Si la mies es mucha, ¿por qué será que el Señor no envía más obreros a cosechar, a ir a la cosecha? Bueno, en el verso 37 del capítulo 9 de Mateo dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué no envía más? Porque los obreros son pocos. Son pocos los que están dispuestos. ¿Vio? En cambio acá había gente dispuesta, pero no la habían contratado. Ahora el Señor los ha contratado, nos necesita dispuestos, bien dispuestos, un corazón dispuesto a ir, a hacer en el área que nos toque hacer. También nos cita la segunda pregunta a Mateo 25, en donde nos habla de la parábola de los talentos, donde el Señor reparte talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a un tercero le dio 1 talento. A cada uno le dio diferentes medidas, porque todos tenemos diferentes capacidades, y entonces no tiene que menospreciarse el que tiene menos capacidad que el otro, porque en esa capacidad que Dios nos da, esa la va a multiplicar, como lo hizo con el hombre los 5 talentos, lo multiplicó, hizo 10. El que le dio 2, lo multiplicó, hizo 4. El que le dio 1, no hizo ninguno. No hizo ninguno. ¿Por qué? Porque no lo trabajó. Ese fue el punto. El punto está que no lo trabajó. Sacó la excusa que le tenía miedo, que sabía que era hombre severo, que recogía donde no sembró, y entonces tuve miedo y lo escondí. Aquí tienes tu talento. Se lo devolvió. Entonces el Señor le dice, siervo malvado, si sabes que soy hombre severo y que recojo donde no siembro, bueno, debiste tomar el talento y ponerlo en el banco, porque hubiera venido yo ahora y hubiera recogido los intereses. Hombre inútil, le dijo. Entonces, la razón por qué le quita el talento, porque es un hombre porque dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Siervo inútil, siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si el Señor nos ha dado talentos, porque nos ha dado, debemos disponernos a trabajar. El Señor no quita a nadie nada que no sea en justicia. Él nos dio talentos para hacerlo producir. Miren, la semilla es buena. Dice que cayó una orilla del camino y esa la comieron los pájaros. Cayó a orilla del camino. Otra cayó entre pedregales. Esta produjo, pero se secó pronto porque no tuvo profundidad. Otra cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Diferentes razones por qué no dio fruto. Pero la semilla es buena. Pero una cayó en buena tierra y esta produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, si nosotros ve que da medidas, 30, 60 y 100 por uno. Aquí le dio 5, 2 y 1 medidas. Pero estas se reproducen porque la semilla es buena, el talento es bueno, es fructífero. Eh, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nos ha puesto para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca, sea permanente. No es un fruto que se agote, que se acaba, permanece. Entonces debemos llevar fruto y debemos tener disposición, eh, porque faltan obreros. Entonces el Señor nos llamó a trabajar, primer punto. Segundo punto, eh, si no trabajamos el talento, vamos a ser tratados como siervo inútil, vano, no sirve para nada. Eso es. Ahora, ¿qué semejanza hay en alguien que no trabaja talento? Está en la fe, dice Santiago, pero no produce nada. Entonces, veamos, Santiago capítulo 2, verso 27, nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Si nosotros no hacemos nada de esto, bueno, nuestra fe no tiene fruto, porque no hacemos nada. No hay disposición, no hacemos nada, entonces pasamos a ser inútiles. Entonces nuestra fe está muerta. Entonces vamos a estar viendo que el Señor Jesucristo desea que nuestra vida sea precisamente fructuosa en multiplicación, en la multiplicación de la palabra, alcanzando a otros, para llevarles también la bendición del Evangelio, para que puedan ser alcanzados, para que puedan ser bendecidos. Eso es lo que busca Dios, que esta bendición que ha puesto en nuestra vida también la pongamos a otras personas. Y Dios quiere establecer que en nuestra vida que ha sido alcanzada, Él la ha capacitado para alcanzar también a otro, para que nos multipliquemos. Y que nosotros debamos hacer lo que tenemos que hacer, trabajar el talento, nada más. La multiplicación la va a hacer el Señor, no nosotros. Nosotros no vamos a convencer a nadie, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces vamos a ir al primer punto a tratar. El obrero de las 5 de la tarde. Ese fue el obrero que estaban en la plaza ahí, que estaban ya en la tarde y les pregunta, ¿por qué estáis ahí sin hacer nada? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. O sea, ellos querían trabajar, pero no habían sido contratados. O sea, disposición. El punto principal en esto es la disposición. Entonces, se encontraban desocupados porque ya estaban pensando que ya había pasado todo el día, aunque ahí se necesitaba, ¿quién lo iban a contratar si ya había pasado todo el día? Pero no, el Señor les dijo, vayan y Él se les pagará lo que sea justo. Entonces ahí establece que no importa en qué área de la vida entramos al Evangelio, lo importante es estar dispuesto a trabajar, porque el Señor nos va a pagar el mismo pago que a todos. Vea que a los primeros les ofreció un denario, a los otros a ninguno le ofreció el pago del denario, sino solo les dijo, se les pagará lo que sea justo.
y entraron en diferentes horarios, pero resulta que comenzó a pagarles desde el último hasta el primero, hasta los primeros, y a todos les pagó un denario. El Evangelio, salvación y vida eterna, manifestación del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, gozo y paz en el Espíritu, promesas de Dios para todo el que cree. Porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en gozo y paz del Espíritu. Es algo que llena constantemente nuestra vida. Entonces debemos estar dispuestos como estos varones que estaban ahí, pero cuando el Señor los contrató se fueron a trabajar y recogieron fruto. No ser como el siervo del talento que le fue quitado porque fue un inútil. Sentirse inútil es uno de los peores sentimientos que se puede experimentar en la vida. A veces nos sentimos incapaces de hacer algo y muchas veces somos incapaces, pero cuando estamos en el Señor se transforma la vida. Nos ponemos en las manos del Señor y el Señor hace maravillas. Lo importante es creer que el Señor puede hacer en nosotros una transformación. La invitación con promesa que Cristo nos hace es: vengan a trabajar y cosechen y yo les pagaré lo que sea justo. Trabajen, hagan la obra, den testimonio, prediquen, anuncien, llevad el fruto, sembrad la semilla. El Señor está contratando obreros. Entonces, la cantidad que se cosecha se determina por la cantidad de obreros. Mientras más obreros, más cosecha, porque los campos están blancos, dijo el Señor. Mateo 9, versos 36 y 38, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, tenemos que partir primero rogando a Dios que envíe obreros a su mies. Y mientras estamos rogando, debemos también estar haciendo nuestra labor. Podemos sumarnos a los intercesores para que Dios rompa cadenas y envíe obreros a la mies. Evangelistas, predicadores. Porque a lo mejor no nos sentimos capaces, tal vez no, pero si nos sumamos al cuerpo intercesor en la oración, en la búsqueda, vamos a estar haciendo nuestra labor. Por eso el Señor le da a uno 5 talentos, al otro le da 2 y al tercero solo 1, porque hay diferentes medidas, pero a todas esas medidas Dios las hace fructíferas. El único ingrediente que está haciendo falta en la presente cosecha de almas son los obreros. Necesitamos entonces cubrir esa necesidad, la falta de obreros. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchos de nosotros hemos estado dispuestos, pero lo cierto es que no hemos sentido como que no hacemos falta, como que hay otros que están más capacitados y que nosotros no somos al nivel del otro. Resulta que el nivel lo da Dios, no nosotros. Los hombres estamos dispuestos para hacer el trabajo, nada más. Eso es lo que uno a las 6 de la mañana, otro al mediodía, otro a las 3 de la tarde y uno ya siendo tarde, casi terminando la jornada a las 5 de la tarde. Los vienen a buscar y ellos dicen: es que nadie nos ha contratado. Pues vayan. Y fueron. La disposición. Lo importante es la disposición. No importa qué tanto voy a hacer o qué. No, eso déjeselo al Señor. La disposición para trabajar. Entonces el Señor nos está diciendo ahora mismo: los necesito, la mies es mucha. Mirad, los campos están blancos. La gente necesita oír que hay un Salvador. Dios nos hace responsable de orar pidiéndole a Él que envíe obreros a su viña.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces ya por último, si no somos capaces, en nuestro ruego debe estar permanentemente pidiéndole a Dios que envíe obreros a su mies. Punto tercero, lo único que el Señor pide, lo único que Jesús pide de los discípulos es que cada uno solo diera de su disposición lo mejor de su habilidad, tener buena disposición y lo mejor de su habilidad. Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cada uno, él conoce la capacidad de cada uno, así que lo que el Señor nos da es lo que el Señor tiene planeado para que nosotros podamos ejecutar, y eso el Señor lo va a hacer fructífero en el área que le toque, hermano. Dispóngase, hermana, dispóngase a hacer su parte, a trabajar en la viña del Señor, en el horario que le tocó. Le van a pagar lo mismo, lo que sea justo, y el Señor sí que es bueno, nos paga bien. El siervo malo y negligente no fue juzgado porque no tuvo la misma capacidad que los otros, sino porque no hizo lo que tenía que hacer, trabajar el talento. Si le dieron uno, no le dieron sobre medida, le dieron su medida. El Señor sabe cuál es nuestra medida. Entonces fue juzgado porque no hizo lo que tenía que haber hecho, ir y trabajar el talento. Debemos pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Considerar ahí unos segundos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para trabajar en la viña del Señor? Luego, ¿estoy dispuesto? ¿Está mi corazón dispuesto? Me dispongo de todo corazón para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a ir, Señor, llevar el mensaje, sembrar la semilla, la palabra. Si no nos disponemos nosotros a participar del trabajo, de la obra del Señor, entonces nuestra fe no tiene efectividad, no tiene fuerza, no tiene vida. Eso es, no tiene vida. Santiago 2:17. A ver, vamos a ver. Santiago 2:17 dice, vamos a leer desde el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Claro, tengo tanta fe, pero no hago nada. Voy solo a buscar bendición. ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Recuerdo que había un letrero que el pastor había puesto en la iglesia, mandó, la hermana Judith lo hizo y lo puso ahí en la iglesia y decía, si ves la necesidad, súplela. Es esto, es respuesta a esto. Aquí está la respuesta para Santiago, diciendo, y no le dais nada para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Le estás deseando lo mejor, Dios te bendiga, Dios te ayude, pero no le das nada. ¿De qué aprovecha? Tú, si ves la necesidad, súplela. El Señor, la obra, esta es la obra, cada uno en el área que le corresponda. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se muestra por las obras. No podemos mostrar la fe sin obras. Sin obras no podemos mostrar la fe. Vea, si usted cree, se bautiza. Ahí tiene obra. Si usted dice que cree y no se bautiza, no tiene obra. Si usted dice que cree que, que el Señor lo ha llamado, bueno, nos ha llamado a trabajar en la viña. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos ahí sin hacer nada. ¿Por qué estáis ahí sin hacer nada? Pregunta el Señor. Entonces, puede que no se haya abierto la oportunidad. Entonces, bien. Pero ahora el Señor le está diciendo, ¿por qué estáis ahí sin hacer nada? Y usted le puede decir, nadie nos ha contratado, nadie nos ha encargado ni un trabajo, ninguna labor. Bueno, vayan, hagan, y se les pagará lo que sea justo, dice el Señor. Entonces, ahí tenemos, estamos echando a andar la fe, estamos mostrando nuestra fe por cómo nos movemos en la obra. El Señor espera que pongamos la fe de alguien a trabajar. No, Él está esperando que nuestra fe sea puesta a trabajar. O sea, que hagamos la obra por nuestra fe. Entonces, Él lo que espera es que nuestra fe entre en acción, no que esperemos que otro haga. A veces estamos esperando que otro haga. Entonces, estamos aprendiendo, por la palabra, el Señor nos habla que una fe que no tiene obras, está muerta en sí misma. Necesitamos darle vida a nuestra fe. Nuestras obras son las que producen fruto en nuestra fe. El fruto de la fe se ve, se alcanza por la obra. Sin la obra no alcanzamos el fruto de la fe. Dice Santiago 2:22, dice, porque ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto es por medio de lo que Abraham hizo, llevando a Isaac al sacrificio. ¿Cómo se perfeccionó esa fe por la obra? Porque Dios le pidió a su hijo y Dios le había ofrecido a Isaac y le había dicho que de él le sería levantada descendencia y que la multiplicación de su descendencia no se podría contar, dijo el Señor. Pero ahora Dios le pidió, es tremendo esto, porque Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Y Abraham lo llevó. Ahí mostró por la obra su fe. Y entonces mientras lo llevaba, luego su siervo le pregunta que si regresan, él le dice, bueno, no, queden aquí porque iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Declaró fe, él sabía que lo iba a sacrificar, pero declaró de nuevo fe ahí. Y lo llevó, y cuando lo va a sacrificar el Señor le dice, ya, no lo hagas, no hagas daño al niño. He visto que temes, que me temes. Entonces ahí se perfeccionó la fe de Abraham y por eso fue llamado el padre de la fe, por todo el proceso que él pasa, porque él lo llama de Ur de los Caldeos, como nos llamó cualquiera de nosotros, pero aquí le hace pasar una prueba muy grande. Allá también no era pequeña, dejar todo lo que veía para ir tras lo que no se veía. Eso es la fe, vivir en la fe, confiando en Dios, no en lo que vemos, no en lo que tenemos, sino en lo que Dios nos ha ofrecido. Bendecirnos. La bendición de Dios es inagotable. Entonces aquí nosotros podemos ver que la fe se perfecciona a través de la obra. Necesitamos hacer algo por Dios, por el Evangelio. La mies es mucha, los obreros pocos, y los campos están blancos.
Eh, a veces vemos nosotros que la gente no cree, y es verdad, no cree, está duro corazón, pero la semilla es buena y hay una que cae en buena tierra, aunque hay alguna que va a caer a orilla del camino y otra entre pedregales y caerá otra entre espinos, como nos enseña la palabra, pero va a caer una en buena tierra y esa va a producir fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, lo que necesitamos es disponernos a trabajar la viña para traerle fruto al Señor, fruto de fe. No hay dos iguales de nosotros en este lugar o en cualquier lugar del mundo. Cada uno es único y Dios a ese único quiere usar de diferente manera, tal como usted es, con las capacidades que Dios le ha dado, con dones y virtudes que no ha descubierto porque no hemos puesto nuestra disposición a trabajar, a hacer la obra. El talento, el único talento, el uno. Trabajarlo sin temor, sino en amor, en disposición, en ganas, para que el Señor lo multiplique y haga eh, algo maravilloso de su vida, de su obra, y se va a deleitar en la obra de Dios, en la viña. Las manos desocupadas producen debilidad. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7, nos enseña que debemos ser activos, muy activos, porque si nos debilitamos, vamos a traer debilidad a nuestra vida. Dice en el capítulo 15, verso 7, que está el rey Asa, que hizo lo bueno delante de Dios. Este es un pueblo que está pasando por, el pueblo de Judá, está pasando por muchos tropiezos aquí, muchas luchas, guerras, pero cuando muere el padre de Asa, entonces Abdías, que es el padre de Asa, muere y toma Asa el reino como rey heredero, y él comienza a hacer lo bueno delante de Jehová. Y Dios lo bendice por esa obra, le da 10 años de paz y de bendición. Entonces él comienza a hacer una reestructuración de búsqueda de Dios en el pueblo, porque cada vez que el pueblo se desbandaba, se olvidaba de Dios, pasaban estas cosas, los reyes sobre todo. Cuando leemos las crónicas de los reyes, vemos cómo los reyes hacían mal y venía la mano de Dios contra el pueblo. Bueno, aquí dice que Asa se dispuso a hacer lo bueno y Dios le bendijo. Dice, animando al pueblo acerca de todas las transformaciones que él está haciendo para que se esfuercen, porque hay que esforzarse para buscar a Dios. No es fácil, no es como cualquier cosa. A veces parecemos que cualquier cosa, pero no, hay que esforzarse. Vamos a ver. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Debemos esforzarnos porque vamos a recoger el fruto cuando hayamos trabajado. Si no trabajamos, no vamos a recoger fruto, nos va a ser quitado el talento y vamos a ser llamados siervo inútil, vano, incapaz, sin fuerzas. Veamos lo que les dice el Señor Jesús, perdón, el Evangelio, el Señor Jesús, Dios le dice a Josué en el capítulo 1, le dice en el verso 6 en adelante, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Y acá Asa les dice que deben esforzar sus manos para que puedan
recoger fruto. ¿Mm? No desfallezcan, sino que recojan fruto. Es muy importante no debilitar las manos. Acá le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces tenemos que ser obedientes, creyentes, sujetarnos a la fe, a las promesas de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego le vuelve a repetir, ¿qué cosa? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es el punto principal. El Señor está con nosotros. Si el Señor lo ha mandado a predicar, lo ha mandado a hacer algo en la obra de Dios, Dios lo va a prosperar porque el Señor está con usted. El Señor está con nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No debemos desmayar. Necesitamos entonces disponernos a trabajar, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestro trabajo, dijo el rey Asa. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor está con ellos, como está con nosotros Jesús ahora. Necesitamos disponernos sin temor a lo que podamos nosotros hacer o no. Nosotros debemos hacerlo, la disposición. ¿Por qué estáis ahí sin hacer nada? Es que nadie nos ha contratado. Pues vengan, vayan a mi viña y se les pagará lo que sea justo. Eso está el Señor ofreciendo. Si cada uno hace lo que tenemos que hacer, vamos a encontrar y vamos a tener fruto en nuestras vidas. Y ahí podemos ver que el Señor nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay promesa de Dios. Le dijo a Josué, entonces hará prosperar tu camino. ¿Cuándo? Cuando no te apartes de la ley que mi siervo Moisés te mandó, sino que medites en ella de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Entonces, hermano, hermana, le invito a que disponga su corazón, su ánimo a trabajar la obra. Un grupo de amistad, un grupo de oración, de intercesión, de rogativa. Hay muchas cosas que hacer en la obra. Vamos a ver algunas preguntas finales. ¿Qué pasaría si nosotros nos disponemos, dice, a hacer un grupo de oración? ¿Qué podría pasar? Un grupo de intercesión. Vamos a ir a Colosenses, donde nos recomienda el apóstol, capítulo 4, verso 2. Nos dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Debemos interceder para que se rompan cadenas, ataduras. Hay predicadores que tienen luchas,
hay ministros, pastores que tienen luchas, que son enredados en muchas cosas. Y si nosotros hacemos intercesión, hacemos un grupo intercesor para romper cadenas, ataduras, vamos a liberar para que hablen la palabra y manifiesten como lo deben manifestar. Entonces nosotros estaremos haciendo una obra provechosa. La importancia de dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay poder en nuestras vidas. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nuestra vida está llena del poder de Dios para testificar, llevar la semilla. Los campos están blancos, la semilla es buena, va a dar fruto, y nosotros debemos dar fruto porque el Señor ha puesto nuestra vida para que demos fruto. Y por último, Dios se agradará de nosotros, de esparcir el amor. El Evangelio con amor. Hay hermanos entre nosotros que han desfallecido, han decaído. Con amor debemos acogerlos, animarlos para seguir adelante. Veamos, Romanos nos aconseja el apóstol en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 5, y nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que siendo nosotros pecadores, aún Cristo murió por nosotros. Y debemos amar a sí mismo también a nuestros hermanos y poner atención en sus necesidades espirituales, físicas, materiales, que podamos interceder por ellos, ayudarles. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor cubre multitud de pecados. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no busca lo suyo. El amor no guarda rencor. El amor más se goza de la verdad, de la justicia. El amor nunca deja de ser. Y por último, vamos a Santiago capítulo 2. Ya con esto terminamos la lección de hoy. Muy hermosa lección de poder disponernos a trabajar en la viña del Señor, porque salió el Señor a buscar obreros, porque faltan obreros. Capítulo 2, la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 15 y 16, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. De modo que el amor de Dios nos va a mover a hacer lo que tenemos que hacer, porque hay fruto de fe, y tenemos obra, y tenemos fe, y tenemos el Espíritu Santo, y tenemos a Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos la palabra que es poderosa. No debemos temer, solamente que debemos esforzarnos y ser valientes. Y no debemos detener nuestras manos, no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestro trabajo. Se pagará lo que sea justo. Hagan la obra.
Debemos hacer la obra. Amén. Vamos a recibir un justo pago. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedir al Señor entonces que nos bendiga con su bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo damos gracias por esta enseñanza, este día, Señor. Queremos pedirle que mueva nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor, a tener buena disposición delante de usted, en su presencia, para hacer la obra, para trabajar, para hacer, desarrollar el talento que nos ha dado a cada uno. Padre, multiplique el fruto del talento, del trabajo, de la obra, el amor, la hermandad, la manifestación, la predicación, el testimonio, Señor. Que haya milagros, que se levanten obreros, envíe obreros a su mies. Los campos están blancos, Señor. La tierra, Señor, está preparada para esparcir la semilla. Ahora le pedimos que usted dé el crecimiento, que dé la bendición a nuestras vidas, a los hogares, a las familias, que llene de gozo, que llene de luz, que llene de paz, por su palabra, Señor. Gracias le damos, pedimos su bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Jesús, Señor de la cosecha, la lección de hoy. Así que vamos a disponer nuestras manos, nuestro tiempo para trabajarle al Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. No se olvide, Maranata, Cristo viene. Nos vemos próximamente, si Dios así lo permite.